Ya, se ve lo que estoy compartiendo, ¿sí? ¿Se alcanza a ver bien? Sí, yo Sí, lo veo bien. Muy bien. sí se ve. Ya. Curso de oficina técnica, entonces. Bienvenidos al curso Oficina Técnica de Obra. Ya, esta es la clase número 1, OTEC CBA Capacitación. Bueno, ese soy yo, ¿no es cierto? Ingeniero civil, como les decía. También salí de la Universidad Católica. 20 años de experiencia ya en oficina técnica, justamente entré a trabajar el año 2003. Proyectos públicos, privados, de infraestructura y edificación. Ya, como les mencionaba, ¿no es cierto? He tenido la gracia de construir en obras de edificación en altura, infraestructura hospitalaria. En este momento estoy dedicado a lo que es infraestructura hospitalaria, ya, pero también me ha tocado a veces montajes industriales y también una pequeña experiencia ahí en lo que fue la construcción del metro de Santiago. Así que si alguien tiene alguna duda o quiere compartir al respecto, bienvenidos. ¿Ya? Eh, Me he especializado en lo que es la oficina técnica. Actualmente estoy en jefatura de oficina técnica, como les mencionaba, del Hospital de Constitución. Bien. Y, y ya llevo haciendo este curso, ¿no es cierto?, ya más o menos un año, ya por lo cual también cualquier duda que tengan, como les digo, siéntanse bienvenidos, es lo que les tengo que decir al comienzo. Ya, si requieren ayuda para acceso a grabaciones, aula virtual, pueden remitirse, ¿no es cierto?, a la persona que sale ahí, Ashley, con el teléfono que sale. Todo esto va a quedar, ¿no es cierto?, guardado como grabación de la clase y también como material de clase, ¿bien? Así que está el contacto ahí de la persona. También tienen el WhatsApp del curso si tienen alguna duda al respecto, ¿bien? Bueno, ya hicimos esta presentación, ¿no es cierto? Por lo tanto, vamos a lo que es contenido del curso, ¿ya? El curso se pasea en estos 5 capítulos, ¿bien? Que son más o menos 5 aspectos distintos de lo que hace una oficina técnica, ¿ya? Básicamente, cómo entra a funcionar o cómo se llega a lo que es la oficina técnica en una obra moderna, ¿ya? Como les mencioné hace un momento en el curso, ¿no es cierto? Usualmente la construcción tradicional, lo que ha sido hace tiempo, por lo general, ¿no es cierto?, consistía en un jefe de terreno, ¿no es cierto?, y un administrador de contrato, que eran los que llevaban finalmente toda la información. Jefe de terreno, ¿no es cierto?, se dedicaba a construir, a pedir materiales, tenía un encargado de bodega, ¿no es cierto?, y el administrador de contrato veía los programas de obra, veía las compras que hacer y veía básicamente los pagos que había que hacer, ya tanto al personal como a la, como, ¿no es cierto?, como a los subcontratos y a los proveedores. Eso era básicamente en obras sencillas, de poca dimensión, poco metraje, y hasta el día de hoy en ciertos proyectos pequeños esa dupla funciona bastante bien, ¿ya? ¿Qué fue lo que fue pasando? En algún momento todas las obras empezaron a requerir mayor generación y manejo de información asociada a la obra, ¿ya? Por ejemplo, los mandantes empezaron a hacerse parte a través de las inspecciones técnicas de obra, ¿no es cierto? Las inspecciones técnicas empezaron a requerir informes de calidad, certificaciones, revisiones, estado de avance físico, por ejemplo, estado de avance financiero, comunicaciones, ¿no es cierto? Los proyectos empezaron a requerir, por ejemplo, contractualmente mayor compromiso a la hora de buscar adicionales de obra, ya que fue necesario generar adicionales, etcétera. Se empezó a complejizar y comenzó a aumentar la cantidad de información que requería un proyecto, ¿ya? En el fondo el proyecto es el mismo. Si uno mira un edificio hace 60 años, un edificio ahora, las partidas son bastante parecidas: fierro, moldaje, hormigón, puerta, ventana, pavimento, cielo, etcétera. Pero la información asociada a esa ejecución hoy en día es mucho mayor. Ya hoy en día se exigen ratios de producción, se exige un control de costo bastante más preciso, ¿no es cierto?
se exige control de subcontrato, se subcontrata mucho más el trabajo, etcétera. Por lo tanto, se requiere mayor generación de información. Y es ahí donde entra lo que es la oficina técnica. La oficina técnica es primero que todo manejo de información. ¿Ya? Eso es importante tenerlo en cuenta, eso es importante manejarlo. Bien, la oficina técnica es quien maneja la información. Una buena oficina técnica, ya una buena oficina técnica tendría que saber, ¿no es cierto?, todos los aspectos de la obra. Lo que se va a planear por ejecutar, lo que se está ejecutando, lo que ya se ejecutó, los costos de esa ejecución, ¿no es cierto? Una oficina técnica también tiene control de costos, control de subcontratación, etcétera. ¿Qué no es oficina técnica? Oficina técnica no es la administración de contrato. La administración de contrato básicamente es la persona responsable de la billetera de la obra, que tiene, ¿no es cierto?, la llave de la billetera. Oficina técnica no tiene la llave de la billetera, o no debiera controlar, ¿no es cierto?, los pagos que se hacen. Sí debiera informar al administrador de contrato cuáles son los pagos para hacer y cuál es finalmente la opinión técnica de los aspectos que se llevan. Sin embargo, el dueño de la billetera, por decirlo así, finalmente es otra instancia, es la gerencia o es la administración de contrato, etc. Oficina técnica, como les digo, el capital que maneja es información. Información, información. ¿Ya? En ese sentido, lo que define una buena o mala oficina técnica a veces no es que las obras se hagan bien en costo y plazo, lo cual sí es necesario e importante. Pero en el fondo una oficina técnica nunca puede decir yo no sé esto. ¿Ya? La oficina técnica no puede no saber, y eso es importante. Bien, repito, en una buena oficina técnica, en una obra donde se valora y se trabaja bien con una oficina técnica, la oficina técnica maneja toda la información. Es más, me atrevería a ir más lejos y a decirle muchas veces que los administradores de contrato pueden descansar perfectamente en una oficina técnica. Ya hay administradores de contrato justamente y hay obras en las que los administradores de contrato descansan en la oficina técnica, porque la oficina técnica les entrega toda la información y finalmente la toma de decisiones se hace mucho más fácil. ¿Ya? Por lo tanto, quieran hacer carrera en la construcción, ¿no es cierto? Y muchas veces terminar o pasar a administración de contrato a gerencia, se puede pasar tanto desde la beta de terreno como de la beta de oficina técnica. Y muchas veces pasar por oficina técnica o tener conocimiento de qué hace una oficina técnica es bastante más provechoso, porque hay un tema de control de costos, de control de producción, de programación, de avance, que la oficina técnica lo lleva bastante bien al callo, o debiera llevar, ¿ya? Entonces, enfóquense en eso. Oficina técnica es principalmente manejo de información. Bien. Con ese esquema en mente, vamos a ver los contenidos del curso. Como les digo, son los primer capítulo, el capítulo 1 que se señala ahí, ¿no es cierto? Es todo lo que es la llegada a una obra, ¿no es cierto? La recepción de los documentos de licitación, las bases generales, bases especiales, contratos, presupuestos, programación, consultas, respuestas, ubicaciones. Básicamente es toda la carpeta que le entregan a usted cuando llega una obra. Ya cuando su jefe, cuando el gerente le dice, mire, te felicito, los felicito, nos adjudicamos esta obra, ándate a construirla y aquí está la carpeta. Ese es el 1.1, que lo vamos a ver en detalle en la clase de hoy. Después viene control, timbraje de planos, ubicaciones de obra versus ubicaciones de licitación, calce de plano APC, APC significa aptos para construcción, ¿cierto? Calce de planos de especialidades, revisión de especificaciones técnicas aptas para construcción versus especificaciones técnicas de licitación. Vamos a ver minutas de reuniones, libros de obra, ¿no es cierto? Instalación de faena. El capítulo 2 entra a ser más bien lo que es control de documento, ¿ya? Control de documentación. Vamos a ver, es una instancia que si bien a veces depende de calidad, otras veces también depende de oficina técnica. Control de documentación es importante, tiene que ver copias controladas de plano, control de RDI, que son los requerimientos de información, controles de correspondencia, protocolos y permisos de obra. Tercer capítulo habla de lo que son las platas, ¿ya? Todo lo que es la plata dentro de una obra, el presupuesto de construcción, preparación de estados de pago, adicionales de obra, desglose de estado de pago, estimación a término, que eso ya viene a ser el control de costo, controles de incidencia de calidad, controles de mano de obra, equipo, materiales, subcontrato y cuadros comparativos.
Finalmente, el capítulo 4 habla de lo que es la programación, ¿ya? Lo que mencionaba yo, que íbamos a ver un barniz de project, entra en este capítulo, revisión del contrato, qué debe tener un programa de obra, errores típicos en programación y formatos para entrega de información. Y finalmente, ¿no es cierto?, nos vamos a meter con una gran área que cada vez agarra más espacio dentro de lo que es la construcción, que es la subcontratación, ¿no es cierto? Vamos a ver toda la secuencia de lo que es la subcontratación, desde la publicación, solicitación de cotizaciones, generación de cuadros comparativos, carta oferta, adjudicaciones, generación de estados de pago y finalmente finiquitos de subcontrato. ¿Ya? Seguimiento de compras, control de inventario y control de subcontrato. Eso es básicamente de lo que se trata este curso. Bien. Entonces, ya que hemos hecho esta vista general, ¿no es cierto? ¿Alguna duda, alguna consulta o comentario respecto a este programa? ¿Aquí alguna duda? ¿Le gustaría enfatizar algo o hacerle más énfasis a una cierta parte del curso? ¿No? Pedro, ¿Sí? igual, bueno, a mí, como nombraste el proyecto ahí de programación, Cartán, Ajá. igual sería bueno, bueno, me gustaría, no sé si está dentro de la ¿Ya? parte se llama de la programación que tiene usted, ver un poquito más en la programación para, no sé si hacer nuestra carta acá, ingresar en los costos para que le salga la curva financiera, todo ese cuento, igual sería bueno, no sé si está dentro del curso. Podemos hacer un ejercicio al respecto, ¿sí? Podemos hacer un pequeño ejemplo ahí de introducir los costos dentro de una carta acá, ¿no es cierto? Y ver cómo se genera el flujo financiero de un proyecto, ¿sí? No hay problema con eso. Ya, ya, ok, gracias. O primero cuando lleguemos a ese capítulo, porque no es algo que lo veamos como parte, pero sí lo podemos poner como un plus. Realmente es fácil de hacer y se hace rápido, así que no se puede ningún problema, encantado. ¿Mm? Gracias. Ok. Muy bien, pues. Sigamos entonces. Bueno, esto es de lo que se va a tratar, ¿no es cierto?, la clase de hoy día. Bien. La clase 1, ¿no es cierto?, es documentación inicial y labores. ¿Ya? Como les mencionaba, ¿cuál es el objetivo de esta clase, ¿no es cierto? Es como cuando abren un manual, dicen, felicitaciones, se ha adjudicado esta obra, ¿no es cierto? Ahora le toca al señor construirla. Entonces, es básicamente como les mencionaba, cuando ustedes llegan a una obra, ¿no es cierto?, y le pasan toda la carpeta con todos los documentos, ¿ya? Por lo general las obras en construcción se adjudican a través de un proceso de licitación. Bien. Sí. Creo que alguien tiene un micrófono encendido, a ver. ¿No? Mauricio Ramos, ¿puede poner en mute el micrófono que se escucha algo ahí detrás? Gracias. Como les mencionaba, la gran mayoría de las obras, ¿no es cierto?, hoy día se adjudican en una licitación. Bien. ¿Qué es una licitación? Para los que no saben, una licitación básicamente es un concurso. Ya es un concurso en el que varias constructoras, usted y otras constructoras más, ¿no es cierto?, participan por adjudicarse un proyecto. Bien, hay concursos privados, hay concursos públicos. Ya por lo general las obras públicas siempre se llaman a concurso o a licitación. Las obras privadas depende del mandante. Ya hay mandantes que llaman a licitación o hay mandantes a veces que contratan de manera directa. ¿Ya? O sea, si usted tiene plata, ¿no es cierto?, quiere construirse una casa, puede llamar a concurso varias oficinas o puede llamar a alguien de su confianza y pedirle que se construya. Cuando la plata es privada se pueden hacer esas cosas, ¿no es cierto? Sin embargo, cuando la plata es pública, la adjudicación de trabajo tiene que ser a través de un proceso de licitación, ¿ya? ¿Alguien ha participado en procesos de licitación aquí o tiene conocimiento en relación de los procesos de licitación?
Nosotros nos dedicamos al mercado público. Ya, perfecto, Pablo. Trabajan con mercado público entonces. Ya. Bueno, les pregunto en general, ¿quiénes creen ustedes que se adjudican los contratos por lo general? Las empresas que se adjudican por lo general son las que agarran, las que dan mayor puntaje, ¿no es cierto?, en aspectos técnicos, aspectos económicos y aspectos de plazo. ¿Ya? Son por lo general las tres varas con las que se miden las empresas. Aspectos económicos, ¿no es cierto?, la que presenta ¿no es cierto?, el precio más económico, siempre y cuando no haya dentro de ciertos márgenes. Con el plazo lo mismo, el que presenta el plazo más reducido dentro de ciertos márgenes. Evidentemente, precios o plazos muy bajos se califican a veces como oferta riesgosa. Y también que cumplan con los antecedentes técnicos, que tengan cierto personal, con cierta experiencia, ¿no es cierto?, cierta capacidad financiera o cierta experiencia, cantidad de metros cuadrados ejecutando esas obras, o que estén en cierto registro. Entonces, aquí voy con todo esto. Si usted está construyendo una obra, lo más probable es que se la haya adjudicado. Si se la adjudicó, ¿no es cierto?, quiere decir que participó en un concurso, en una licitación. ¿Ya? Cuando participó en la licitación, ¿no es cierto?, la persona que le llamó a usted le entregó una serie de documentos para que licitara. Le entregó un proyecto. ¿Ya? Y eso es sumamente importante. Porque ese proyecto es el proyecto que usted estudió y usted le puso precio. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que entre que usted se adjudica la licitación, entre que usted estudió el proyecto, ¿no es cierto?, y se adjudica la licitación, siempre está el riesgo, ¿no es cierto?, que el proyecto tenga cambios. Bien. Y en ese sentido es muy importante saber si el contrato, ¿no es cierto?, está hecho a suma alzada. ¿Saben todo lo que es un contrato a suma alzada? ¿Hay alguien que tiene dudas? Levante la mano. O si no, seguimos adelante con el tema y lo doy por sabido. Yo no lo sé. Hay tres maneras básicamente de adjudicarse un contrato. Bien. Que se refieren básicamente a quien asume los riesgos. Ya en construcción siempre vamos a hablar de dos actores principales, primero que todo, ¿ya? El primer actor es el dueño del proyecto, que por lo general es el que pone el financiamiento también, y es el que llama a licitación y lo contrata a usted. ¿Ya? Ese actor, ¿cómo se llama? ¿Qué nombre tiene en lo que es construcción? Mandante. Justamente, muy bien. Ese actor se conoce como el mandante, ¿ya? El que manda el trabajo. Por lo general, lo más probable, ¿no es cierto?, es que el mandante sea el dueño del proyecto. Ya el mandante le pagó a un arquitecto, le pagó a un calculista, le pagó a proyectistas para que le diseñaran un proyecto, generaran planos, generaran especificaciones técnicas, ¿no es cierto?, render, maquetas virtuales, todo lo que ustedes necesiten, ¿no es cierto?, para conocer el proyecto. Por otra parte, la persona que construye, ya la persona que se adjudica, el adjudicatario de este proyecto y el que lo va a ejecutar propiamente tal, también tiene un nombre dentro de esta separación de roles, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama la persona que se adjudica el trabajo? Si el dueño del proyecto es el mandante, ¿cómo se llama la persona que se adjudica el trabajo? O sea, ustedes o nosotros. Contratista. Contratista, muy bien, ¿cierto? Es súper importante entender estos dos actores, y estos dos actores tienen objetivos e intereses distintos. ¿Ya? El mandante es el dueño del proyecto, el contratista es el que ejecuta, y el contratista por lo general se adjudica el proyecto en un proceso de licitación. ¿Bien? De hecho, de la palabra contratista viene la palabra subcontratista, que son contratistas más chicos que nosotros los contratistas contratamos, valga la redundancia, trabajamos con ellos, ¿no es cierto? Son los subcontratistas. Pero por ahora entendamos, ¿no es cierto?, estos dos grandes actores, el mandante por un lado y el contratista por el otro.
¿Ya? Me están preguntando si el curso tiene material de apoyo. Estas clases, estos PowerPoint, efectivamente van a quedar en la página del curso. Creo que están en la página del curso ya, y las clases van quedando grabadas todos los días. Ya lo que conversamos acá, ¿no es cierto?, queda grabado y ustedes lo pueden acceder al material para repasarlo después, sin perjuicio que también pueden revisar esta presentación. ¿Bien? Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿no es cierto?, de qué es un contrato de suma alzada. Bien. El contrato de suma alzada es un contrato, ¿no es cierto?, en el que usted como contratista estudia el proyecto y le entrega al mandante un presupuesto. Y en ese presupuesto se supone que está todo lo que necesita para construir ese proyecto. Bien, esa es una suma alzada. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, que si usted se equivocó estudiando el proyecto y contó menos ventanas de las que había, usted absorbe esa pérdida. ¿Ya? Pero quiere decir que si usted se equivocó en el proyecto para bien y contó más ventanas de las que había, por ejemplo, el número de ventanas eran, no sé, eran 10 y usted contó 20 y cotizó 20 y le aceptaron las 20, esa ganancia es para usted, el contratista. Eso es una suma alzada. Usted le entrega un precio al mandante por hacer todo el proyecto y en ese precio está todo lo que necesita, ni más ni menos. ¿Ya? Para hacer una suma alzada, por lo tanto, se necesita que nosotros estudiemos muy bien el proyecto, que lo ubiquemos a cabalidad, que tengamos claro cuáles van a ser las partidas, ¿no es cierto? Que a esas partidas les pongamos precio, y que en esos precios esté considerado todo lo que se necesita para hacer el proyecto. ¿Ya? Eso es un contrato de suma alzada. En un contrato de suma alzada, ¿no es cierto?, el precio es el que es y no sufre modificación, no sufre variación. ¿Ya? ¿Está claro? Si usted dijo que iba a hacer esta casa por 20 millones, la tiene que hacer por 20 millones. Si usted se equivocó y la casa le termina costando 30, esa diferencia la asume usted como contratista. Si usted se equivocó y la casa le terminó a usted costando 15, el mandante está obligado a pagarle 20. Que esos 5 los ganó usted. ¿Ya? Por lo tanto, un análisis muy ilustrativo de este contrato es: ¿quién creen ustedes que asume el mayor riesgo? ¿El contratista o el mandante? El contratista siempre. En un contrato de suma alzada, justamente el contratista es el que asume todo el riesgo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si finalmente la cantidad de obra es mayor a la que hay que hacer, el que asume el riesgo es el contratista. Si los precios suben, el que asume el riesgo es el contratista. Ya, por lo general, entonces, en un contrato de suma alzada, el contratista es quien asume la mayor parte del riesgo, ¿ya? Y por riesgo me refiero a cosas reales y concretas, ¿ya? Por ejemplo, nosotros vimos algunos meses la quiebra de la constructora CBB, Claro Vicuña Valenzuela. ¿Alguien recuerda por qué se produjo esa quiebra? Con atraso en el pago del mandante. ¿Por qué, perdón? Atraso del contrato, del pago del mandante. Fíjese que no era tanto atraso, ¿ah? No era tanto por atraso. O sea, el MOB siempre se atrasa en pagar, pero no fue esa la razón que generó el quiebre. CBB sabía que se atrasaba. Es que seguramente el quiebre se produjo por la mala, no sé, la administración de las obras de la gerencia que tenía a cargo, porque esto no es que ocurrió de un mes a otro, esto viene ocurrió hace un año atrás. Que es por alza de materiales, porque no se reajustaron los precios de los contratos con Selby, con MOB, etcétera. Pero todo eso también se debe un poco al no pago de parte al atraso en el pago de la factura.
Exactamente. Ahí yo creo que ahí está justamente la clave de lo que pasó, ¿ya? Si bien es cierto que hay un componente de atraso de pago, también es cierto que muchos de estos proyectos que está construyendo CBB, ¿no es cierto?, se cotizaron y se estudiaron entre los años 2019 y 2020. Y entre los años 2020 y 2021, los materiales de construcción tuvieron un alza importante de precio. Ya el acero, la madera, todas las instancias tuvieron una gran alza de costos. Los insumos importados también por el problema logística. Y todo ese riesgo de alza de materiales lo tuvo que asumir el contratista, o sea, CBB. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en algún momento, cuando quiso reclamar esto inicialmente, ¿no es cierto? ¿Qué fue lo que le dijo el MOP? El mandante le dijo, no, señor, su contrato es de suma alzada. Al ser suma alzada significa que usted asume el riesgo, ¿no es cierto?, por las variaciones de precio, etcétera. Entre paréntesis, posteriormente el MOP flexibilizó un poco el criterio, ¿no es cierto? Porque se dieron cuenta que la situación era insostenible. Pero lamentablemente no llegó a tiempo esa flexibilización para Claro Vicuña, ¿ya? Pero básicamente el concepto que tenía el MOP era el correcto, es un contrato de suma alzada, por lo tanto, en un contrato de suma alzada se asume que los precios pueden subir o pueden bajar. Y si bajan es ganancia para el contratista y si suben es pérdida para el contratista. ¿Ya? Entonces, como les digo, los riesgos son riesgos reales y pueden pasar. Pero por lo mismo, un contrato de suma alzada, ¿no es cierto?, es el que tiene la mayor cantidad de utilidades, un porcentaje de utilidades bastante mayor al de otro tipo de contratos. Porque hay oportunidades, una empresa que gestiona bien, ¿no es cierto?, que compra a buenos precios, puede ganar mucha plata, porque finalmente el precio al que yo compre los insumos, el ahorro que genere va a ser exclusivamente para el contratista. Ya, si yo le dije al contratista, si yo le dije al mandante que le iba a cobrar, no sé, por 100 pesos por metro cuadrado de revestimiento y el revestimiento lo consigo a 50 pesos, esa ganancia es mía. Ya el mandante no tiene derecho a solicitarla. Oiga, no señor, le cobré 100, me tiene que pagar los 100, es suma alzada. Si yo lo conseguí más barato fue gracias a mi gestión. Por lo tanto, usted no me puede rebajar eso de mi presupuesto. ¿Ya? Esa es la base, como les digo, de la suma alzada. Se usa mucho, básicamente porque deja muy poco riesgo para el mandante. El mandante finalmente va a pagar la cantidad que va a pagar lo que está especificado. ¿Ya? Otro tipo de contratos, yo les mencioné que habían 3 tipos de contratos. Un segundo tipo de contrato es un contrato en el que los precios no cambian, pero las cantidades sí. ¿Ya? En una suma alzada, usted no puede modificar ni los precios ni las cantidades. Bien, son los que son. En un contrato, en un segundo tipo de contrato de precio unitario, el contrato de precio unitario, los precios unitarios no varían, pero las cantidades de obra sí pueden variar. ¿Ya? El caso más típico que se usa para justificar los precios unitarios es, por ejemplo, cuando usted le contratan la ejecución de un túnel. ¿Ya? Y usted no sabe dentro del túnel cuánta roca va a tener y cuánto material blando va a tener. Material blando es relativamente fácil sacarlo con una excavadora. El material rocoso es difícil de sacar y más caro de sacar. Hay que jugar explosivos, ¿no es cierto?, etcétera. Entonces usted lo que hace es que entrega un precio para cada una de las partidas. Usted dice, mire, mi precio por roca es tanta plata al metro cúbico, mi precio por material blando es tanta plata al metro cúbico. Ya, si el cerro tuvo la mala suerte que le tocó pura roca, no hay problema para mí porque yo le voy a cobrar el precio de roca, ¿no es cierto? Las cantidades de roca al precio de roca. Si el cerro tiene puro material blando, yo le voy a cobrar el precio del material blando, que ya se lo dije, por la cantidad de material blando que saque. Ese contrato, si se fijan bien, es distinto a una suma alzada. Si el contrato de un cerro fuera suma alzada, yo tendría que hacer los estudios, ¿no es cierto?, y estudiar muy bien para llegar a la conclusión de, por ejemplo, que voy a tener un 60% roca y un 40% de material blando. Y si los estudios me salen mal y todo es roca, finalmente me voy a la quiebra yo.
¿ya? Y si el material es puro material blando, el que celebra soy yo. Pero en un contrato de precio unitario no pasa eso. Yo le voy a cobrar al mandante cuánta roca o cuánto material blando saque. Habrá que ponerlo. En en ese tipo de contrato, ¿no es cierto? Se dice que el riesgo es compartido, ¿no es cierto? Se comparte entre el contratista y el mandante. Ya no es una suma alzada, ¿no es cierto? En el que el mandante dice, yo voy a pagar esto y no me muevo de lo que voy a pagar, y el contratista asume el riesgo. Contrato de precio unitario es un contrato de riesgo compartido que se llama. Contratista no va a salir tan mal porque tiene precios para cada una de las cosas que vayan pasando, y el mandante tampoco va a salir tan mal porque por lo menos tiene los precios que va a pagar por cada una de las cosas, tiene un margen en el cual moverse, ¿ya? ¿Está claro lo que es un contrato a precio unitario? Sí, también. Uh-huh. Ya, les voy a pedir, Mauricio Ramos, por favor, si pueden silenciar los otros micrófonos, porque a veces se escucha del ambiente, ¿ya? Mauricio Ramos, ¿me escucha? Yo creo que hay que contactarlo por teléfono, ahí en su oficina, para que lo llamen. Capaz que esté en otro lado. Pero creo que el profesor lo puede silenciar. Sí, a ver. Ah, sí. Qué maravilla, ya. Ya, muy bien. Quedó claro lo que es un contrato de precio unitario. Pregunta, ¿habrá algún contrato que sea absolutamente relajado para el contratista y que el mandante sea el que asume todo, absolutamente todo el riesgo? El contrato por administración. Exactamente, ¿no es cierto? El contrato por administración delegada. El contrato por administración delegada, ¿no es cierto? El contratista al final se dedica a ejecutar el proyecto y a traspasarle todas las boletas y todos los costos directamente al mandante, ¿ya? Si el proyecto sale más caro, el mandante paga más plata; si el proyecto sale más barato, el mandante paga menos plata. Pero en ese tipo de contratos, si fijan bien, el contratista lo único que hace es construir y administrar el contrato. Por eso se llama de administración delegada. De hecho, en ese contrato no se habla de utilidades para el contratista, porque siempre tienen que tener ustedes claro que las utilidades van asociadas a los riesgos. ¿Ya? De ahí voy a hablarle un poquito de las utilidades, pero básicamente si no hay riesgo, no hay utilidad. Y de hecho, en el contrato de administración delegada, lo que cobra el contratista son honorarios. Solamente honorarios. Es una cantidad fija, ¿no es cierto?, que se paga, haga lo que haga el subcontratista, que es el honorario por administrar el contrato, por comprar materiales, por ejecutarlos, por pagar y por pasarle al mandante las boletas directamente de lo que está comprando. Es lo más parecido, ¿no es cierto?, cuando usted contrata unos maestros para que le hagan la casa, ¿no es cierto? El maestro va a comprar clavos, usted le paga los clavos. El maestro va a comprar pintura, usted le paga la pintura. El maestro tiene que pagar sueldo, usted le paga los sueldos. Ese entonces es el contrato por administración delegada y es el caso, ¿no es cierto?, extremo en que el contratista no asume ningún riesgo y el mandante asume todos los riesgos. ¿Ya? Entonces, vamos a enfocarnos en este curso en lo que es el contrato de suma alzada. ¿Bien? Para eso, vuelvo a repetir, usted se ganó este proyecto en una licitación, le ganó a varias empresas más, ¿no es cierto? Recibió documentos, ¿bien? Y vamos a ver qué hace con esos documentos a continuación. Bueno, una pequeña introducción aquí, ¿no es cierto? Básicamente lo que ya hemos dicho, el alumno tenga el conocimiento de las labores que realiza la oficina técnica. ¿Ya? Vamos a...
Vamos a ver entonces la primera unidad, documentación inicial y labores. Recepción de documentos de licitación. Vamos a ver control y timbraje de planos APC o aptos para construcción. Ubicación de obra versus ubicación de licitación. Y calce de planos de APC o aptos para construcción versus licitación o calce de planos entre especialidades. Al comenzar una obra de construcción, la primera documentación que tendremos en nuestras manos será la proveniente de la licitación. Ya, como les mencionaba, ¿no es cierto? Cuando ustedes licitaron este proyecto o cuando el departamento de estudios licitó el proyecto, bajó ya sea de mercado público o porque compró las bases, ¿no es cierto? O porque el mandante se las pasó, una serie de documentos de licitación. Esos documentos de licitación en algún momento lo tuvieron todas las empresas que compitieron en este proyecto. Ya la empresa suya y todas las otras empresas que también participaron. Esto es sumamente importante. Ya, ¿por qué es importante? Porque el presupuesto que ustedes presentaron, en el fondo el presupuesto de obra, que es la plata que ustedes le van a pagar finalmente al fin del día por ejecutar este proyecto, está hecho en base a lo que es el proyecto de licitación. ¿Ya? Eso es súper importante. Porque de ahí viene finalmente la plata que nos van a pagar a nosotros. ¿Ya? Entonces, con la documentación de licitación podemos comenzar a realizar el control y análisis de lo que será el control de la oficina técnica. ¿Ya? ¿Cuál es nuestro punto de partida entonces? Lo que se estudió en la licitación, sea una licitación pública, sea una licitación privada. Es a esa información a donde ustedes tienen que llegar. Cuando llegan a una oficina técnica, en primera instancia, busquen dónde están los documentos de licitación, busquen dónde está lo que se estudió originalmente. ¿Ya? Vamos a revisar entonces cuáles son estos documentos. ¿Ya? Tenemos las bases, contrato, presupuesto, los planos de licitación YT, programación, consulta, respuesta y ubicaciones. Partamos entonces con lo que son las bases. ¿Ya? Quería detener un poquito. Perdón. Las bases, ya básicamente, las bases son el rayado de cancha. Definen los alcances de la licitación. ¿Ya? En las bases hay información disponible de lo que va a ser el proceso de licitación y las bases también establecen, ¿no es cierto?, lo que va a ser el proceso de construcción. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué información referente a la licitación existe en las bases? ¿O qué información debiera estar en las bases referente a la licitación? A ver, ¿alguien me puede mencionar? ¿Qué cosas tienen que tener unas buenas bases respecto a lo que es licitación? Puede ser la fecha de pregunta y respuesta. Muy bien, fecha de pregunta y respuesta. Fecha de adjudicación, o sea, fecha de presentación, ¿no es cierto? Hoy en día la presentación, la fecha de visita a terreno, primero si la visita a terreno es o no es obligatoria. Ya, ¿no es cierto? Ahí nos pueden decir, oiga, si usted no va a la visita de terreno, ¿no es cierto?, va a quedar descalificado, no va a poder participar en esta licitación. O sabe que la visita a terreno es optativa. También nos dan la fecha de presentación de las ofertas. Ya, hoy en día la presentación de las ofertas no es, al ser electrónica, ¿no es cierto?, es bastante severa y bastante estricta, ¿no es cierto? Siempre ha sido estricta, pero hoy en día es mucho más fácil controlar que las cosas se presenten a cierta hora y no sé que se presenten después. Antiguamente la presentación de ofertas, ¿no es cierto?, se hacía físicamente. Y llegaba la gente, ¿no es cierto?, a presentar los archivadores con la propuesta de licitación o los sobres con la propuesta de licitación. Y pasaba que si decía, por ejemplo, la entrega de ofertas es a las 12, ya a las 12 se cerraban las puertas. ¿Y quién cuidaba que no entrara nadie más? Los que estaban adentro y habían presentado puntualmente su oferta. ¿Ya? Así funcionaba esto anteriormente. O sea,
Se presenta a las 12 y a las 12:00 se cierran las puertas y no se abre para nadie más. El que llega tarde y no puede presentar. Les digo, hoy en día es fácil controlar eso, ¿no es cierto?, con sistemas computacionales, pero anteriormente la fecha del límite de una presentación era un tema, ¿ya? Era un tema y si no se presentaba nadie más, no se presentaba nadie más. Bien. ¿Qué otros aspectos importantes aparecen en las bases de la licitación? Por ejemplo, si va a ser necesario presentar garantías. Ya garantía de seriedad de la oferta. ¿Alguien sabe lo que es una garantía de seriedad de la oferta? ¿Sí? ¿No? Es un documento que es como, o sea, que es un monto, es un documento que respalda un monto que se deja en garantía por una oferta o por una licitación, dentro de la licitación. Exactamente. ¿Qué es lo que permite evitar la seriedad de una oferta? La garantía de seriedad de la oferta evita en el fondo que si usted presentó una propuesta muy baja y se la adjudicó por barato, que usted se arrepienta a última hora. Ya, esa es la famosa garantía de seriedad de la oferta. Quiere decir que está hecha justamente para que usted se haga responsable y sea serio con la oferta que presentó. Si usted presentó un precio demasiado bajo, ya, y se lo adjudica, está obligado a ejecutarlo a ese precio. No puede echarse para atrás, decir no, sabe que no, mejor no, etcétera. Esa es la primera garantía que se presenta a una licitación, la seriedad de oferta, ¿cierto? En las bases va a salir, ¿no es cierto?, si se requiere seriedad de oferta, cuál va a ser el monto de esa garantía de seriedad de oferta, etcétera. Esa garantía después se devuelve, ¿no? Sí, se devuelve. Una vez que se lo adjudicó el contrato y que firmó el contrato, se devuelve la garantía de seriedad de oferta y se reemplaza por las otras garantías que se requieren durante la ejecución, que son la de fiel cumplimiento, ¿no es cierto? Pero se devuelve una vez que esté... Y son por montos pequeños, ¿no? Por lo general. A veces son por cierto monto. Va acorde a un porcentaje de lo que al Sí, monto total de la obra, ¿no? sí, pero un porcentaje bajo, no llega a ser ni siquiera un 5%, es un 1%, ya un porcentaje bastante bajo. Ya la verdad que Pero no siempre, no siempre los montos son bajos, de repente son altos. Y no por el monto del contrato, sino que por muchas veces por exclusión también de participantes. sí, puede ser que para cierto rango, no cierto horas sean un porcentajes altos. Yo, por lo general, mi experiencia, que también he trabajado con mercado público, suelen ser del 1 al 2% del monto contratado. Ya. Pero la idea es justamente esa, que usted, si presupuestó algo muy bajo y se arrepintió a última hora, no darle un poquito de seriedad, ¿no es cierto?, al trabajo que hace uno. Bien. Eh, ¿Qué otra cosa tienen las bases? Por ejemplo, como decían, la fecha de pregunta y respuesta en una licitación, la fecha de presentación, y también las bases entregan información respecto a lo que va a ser la ejecución del contrato. Le dicen a usted, si usted, por ejemplo, se lo adjudica, por ejemplo, este proyecto no contempla anticipo, este proyecto no es reajustable, los estados de pago serán quincenales o serán mensuales, ¿no es cierto? Las controversias, los extraordinarios de obra se podrán presentar, qué sé yo, hasta un 30% del valor total de contrato, los aumentos de plazo se podrán ejecutar hasta cierta cantidad de veces. Le entregan, ¿no es cierto?, las bases, toda un marco regulatorio de lo que va a ser la construcción. Las mismas bases le dicen, si usted se atrasa, le vamos a cobrar tal porcentaje de multa. A usted yo le puedo liquidar el contrato, ¿no es cierto?, si cae en tal y tal incumplimiento. Las bases entregan un rayado cancha súper completo y por lo tanto es sumamente necesario, ¿no es cierto?, leerlas y tenerlas súper claritas al momento de la licitación. Y cuando ustedes como oficina técnica entren, léanse las bases y apréndanselas porque va a ser la cancha en la que van a estar jugando, ¿no es cierto?, esta construcción. Ya en las bases va a salir, ¿no es cierto?, si se necesita garantía, en las bases va a salir si posteriormente pueden canjear la garantía, ¿no es cierto?, eh,
perdón, canjear las retenciones del contrato por garantía. En las bases va a salir si le retienen plata en el contrato y cuándo se la devuelven. En las bases va a salir también cuándo van a hacer la recepción provisoria de obra, la recepción final de obra, etcétera. Las bases son sumamente importantes, porque nuevamente les dan el rayado de cancha que usted va a trabajar, ¿ya? Muchas veces de la lectura de base uno puede obtener la suficiente información como para saber incluso si vale la pena o no presentarse a una licitación, ¿ya? Si las bases son muy complejas, son muy jodidas, eh, si les dicen que el origen de los fondos es, qué sé yo, un fondo FRIR, un fondo regional, un fondo con ciertas características, y uno sabe, ¿no es cierto?, que este fondo tiene algunos problemas, finalmente puede que tome la decisión a veces de no participar en las licitaciones, ¿ya? Entonces, el consejo es revisen las bases, pidan las bases, lean las bases, apréndanse las bases. ¿Ya? Las bases, como dice aquí el Power, definen los alcances de una licitación, establecen las características particulares del proyecto licitado, incluye los requisitos que deben cumplir los licitantes, ¿ya? Y ahí les mencionaba yo, por ejemplo, y también muchas veces uno puede decir, ¿sabes que no tengo estos requisitos, no voy a participar? ¿No es cierto? A veces las empresas piden, ¿no es cierto?, un listado de profesionales, ya que tenga cierta experiencia, que tenga ciertos metros cuadrados, que no estén en otros proyectos de la misma empresa. Eh, a veces piden, por ejemplo, metros cuadrados, a veces piden capacidad financiera. Entonces, a veces hay una serie de requisitos justamente que hacen que no cualquier persona pueda participar en la licitación. Entonces, si usted no lee eso y posteriormente participa, cuando se haga el proceso de revisión de antecedentes va a quedar fuera. Usted va a haber perdido plata y va a haber perdido energía y recursos porque no leyó bien las bases y no sabía que no podía participar. ¿Ya? Las bases sale la forma de pago, ¿no es cierto? Como les mencionaba, si va a ser con anticipo, si no va a haber anticipo, si se va a requerir garantía por el... Bueno, siempre se pide garantía por el anticipo. ¿Ya? La modalidad del contrato, si es un contrato a suma alzada, a precio unitario o administración delegada. Las bases también le dicen a usted las garantías que va a tener que presentar, como mencionábamos, la garantía de seriedad de oferta, posteriormente, ¿no es cierto?, garantía de fiel cumplimiento de contrato, posteriormente, cuando estén terminando los proyectos, garantía por correcta ejecución de obra, etcétera. Todas esas garantías, ¿no es cierto?, anteriormente tenían que presentarse con boletas de garantía, que eran boletas bancarias. En el fondo, cuando hablamos de garantía, estamos hablando de plata, ¿ya? Entonces, ¿cómo se presentan esas garantías? Mediante boletas bancarias, ¿ya? Y por lo general, para las boletas bancarias, usted tiene que tener plata respaldando o el banco le tiene una línea de crédito abierta por ese monto. Hoy en día, los contratos públicos, algunos aceptan una modalidad de garantía que son certificados de fianza, ya que hay una empresa, ¿no es cierto?, que toma la responsabilidad y usted le paga a la empresa una pequeña cuota, una póliza que es mucho menor al valor de la garantía, pero la empresa emite un certificado de fianza en el fondo, que la empresa se hace responsable por ese monto y si llega a cobrarse, la empresa evidentemente lo va a demandar a usted, pero la empresa le va a pagar al mandante la plata que está pidiendo. Y finalmente la revisión de las bases también tiene, eh, se tiene que poner en los escenarios, ¿no es cierto?, en los que las cosas salgan mal, en los que usted se atrase en el contrato o no cumpla con ciertos planteamientos, ¿no es cierto? Las bases tienen que tener las multas, ¿ya? Y eso es importante porque si usted le está yendo mal, ¿no es cierto?, tiene que saber cuánto le tiene el derecho el mandante a multarlo y cuánto no. O sea, el mandante está muy enojado, pero no le puede multar más allá de lo que dice la base. Entonces, también leer las multas y entenderlas lo ayuda a usted llegado al momento. Para que nunca lo necesite, pero también ayuda, ¿ya? Las bases también tienen causas de rescisión del contrato, causas de liquidación del contrato, ¿cierto? Las bases también le dicen bajo qué circunstancias usted puede cobrar horas adicionales o cómo se tratan las modificaciones del proyecto, etcétera. Entonces, primer consejo, pidan las bases, lean las bases, aprendan las bases.
Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de bases administrativas especiales. ¿Ya? Nosotros tenemos dos tipos de bases, las bases generales y las bases especiales. ¿Alguien sabe más o menos cuál es la diferencia entre una y otra? Que una es más específica que la otra. Ya, ¿cuál es más específica? Las especiales, Las especiales, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia básicamente y por qué existen estas dos bases? Muchas veces las instituciones, ¿no es cierto?, que contratan o que llaman a licitación, tienen un estándar de licitación. Ya, mira, todo este tipo de proyectos entre cierto monto y cierto monto va a estar regido por estas ciertas condiciones generales. Ya, qué sé yo, van a ser todos contratos suma alzada, van a ser todos contratos que se va a pedir esta garantía por tanto por ciento del monto, los contratos del día 1 al día 20 va a ser la licitación, del día 20 al 22 va a ser la adjudicación y la firma de contrato del día 22 al día 40. Son cosas generales, ¿no es cierto?, que se ocupan para muchos contratos en particular. Y esas son las bases administrativas generales. ¿Ya? Por ejemplo, por ponerle un ejemplo, no sé, por los proyectos FRIL, que son proyectos del Fondo Regional de Inversión de los Lagos, tienen una cierta base general, ¿no es cierto?, que uno sabe que siempre van a pedir cierta garantía, siempre van a pedir eh, capacidad financiera, siempre van a requerir plazos con carta Gantt, etcétera, etcétera, etcétera. Ya uno sabe más o menos cómo son, también uno sabe que son jodidos para pagar, eso uno lo dice en las bases, pero uno ya va sabiendo más o menos. Las bases especiales son aquellas situaciones, ¿no es cierto?, particulares de cada contrato. Ya, si dentro de todas estas bases de proyectos FRIL, por ejemplo, tengo un contrato por una, no sé, por una plaza de juego en Calbuco y otro contrato por una cancha en Puqueldón, las bases especiales, ¿no es cierto?, van a ir a cada uno de los proyectos. En las bases especiales, por ejemplo, va a salir el financiamiento de cada uno de esos proyectos. En las bases va a salir el plazo de cada uno de esos proyectos. Va a salir la fecha de inicio, la fecha de término, etcétera. Ya son las bases especiales son de cada proyecto distinto. Cada proyecto distinto tiene unas bases especiales distintas. Las bases generales pueden ser las mismas para cierto tipo de proyectos, pero las bases especiales son distintas. ¿Ya? ¿Está clara esa diferencia? sí. Muy bien. Vamos a seguir entonces. Entre paréntesis, a mí a las 9:15 me gusta darles o más bien necesitamos todos una pequeña pausa en el curso, ya unos 15 minutos, ustedes puedan ir a comer algo, los que fuman puedan ir a fumar, ¿no es cierto? Me gusta siempre dar una pausa de unos 15 minutos de 9:15 a 9:30, ¿ya? Así que vamos a seguir la clase hasta las 9:15 y ahí yo les puedo indicar, ¿no es cierto?, que vamos a hacer una pequeña pausa, ¿bien? Por ejemplo, aquí tenemos una revisión de bases de una licitación que se llama licitación Albi, Maipú y locales comerciales. Ya los Albi son una cadena de supermercados, ¿no es cierto?, que pertenece a SMU, que es la controladora de Unimar. Y aquí tenemos estas bases, ¿no es cierto? Estas son bases especiales. Si se fijan bien, el campo de aplicación dice corresponde a las obras necesarias para la habilitación, operación y obras de ejecución, determinación del proyecto local Albi Maipú, ubicado en Pajarito 1637, comuna de Maipú. O sea, es exclusivamente este local al cual se refieren estas bases especiales. Ya, la obra considera una superficie aproximada de 3.480 metros cuadrados, lo cual se incluye en sala de venta, trastienda, bodegas, oficinas, comedor y baños de personal. Bien, está sumamente específico. Hace referencia a este Albi que está en Pajarito 1737, comuna Maipú. Bien, por eso son bases especiales. ¿Qué más nos dice? El tipo de contrato. Esto sale en las bases. Vuelvo a repetir, esta información que usted recibe en este SMU, ¿no es cierto?, llamó a varias empresas. Oye, que quiere construir esto, quiere construir esto, quiere construir esto, ya participe. Y le pasó a cada una de las empresas estas bases.
Entonces, cada una de las empresas sabe que el contrato será por el sistema de suma alzada. Acuérdense lo que era la suma alzada, ¿no es cierto? O sea, tengo que estudiarme muy bien el proyecto, presupuestarlo muy bien, y ese precio va a ser el precio con el que yo voy a construir el proyecto. ¿Ya? Y no me voy a poder desviar de ese precio ni un solo peso. Bueno, después vamos a ver que sí se puede desviar bajo ciertas condiciones, pero si el proyecto es el mismo y no cambia, no me puedo desviar ni un solo peso de ese proyecto. Entonces el contrato será suma alzada en pesos chilenos sin reajuste. ¿Ya? O sea, podría haber sido un UF, ¿no es cierto? En cuyo caso tenemos un pequeño reajuste que está dado por el IPC. Pero este contrato es en pesos chilenos y sin reajuste. O sea, para encima no lo podemos ni siquiera reajustar. El contratista se obliga a efectuar por un presupuesto total de suma fija y incluido en base a cantidades de obras y precios unitarios determinados por él. Fíjense cómo van apareciendo los conceptos que íbamos viendo en el curso. Cantidades de obra y precio unitario. O sea, cantidad de hora fija y precio unitario fijo. Ninguna de las dos cosas cambia. Yo le tengo que dar al mandante las cantidades de obra y los precios, y con eso me tengo que remitir, ¿no es cierto?, para construir los trabajos que demanden la total terminación de las obras contratadas, de acuerdo a bases, planos, especificaciones técnicas y demás antecedentes. ¿Ya? O sea, suma alzada, pero ¿por dónde se lo mire? Por si fuera poco, le deja claro en el siguiente párrafo. Por lo tanto, es de exclusiva responsabilidad del proponente el cálculo de la cantidad efectiva de obra e instalaciones a ejecutar. Ya, la verdad que eso no era necesario ponerlo. Usted tomó el curso de oficina técnica, sabe que en un contrato suma alzada ya es de exclusiva responsabilidad el cálculo de la cantidad efectiva de obra e instalaciones. No, no es necesario abundar sobre eso, eso es redundante. ¿No es cierto? No obstante lo anterior, el mandante se reserva el derecho a eliminar o disminuir una partida cuya distorsión en precio supera el 30% de lo realmente requerido en obra. Esta cláusula es una frescura. Esta cláusula la pone el mandante porque es el que pone la regla del juego. Ya quiere decir que si usted estudió una partida que le dio más de lo que era realmente, el mandante la puede eliminar, si lo supera un 30%. Además, el mandante está facultado para disminuir partidas no ejecutadas. Ya, esos dos últimos párrafos no son parte de una suma alzada propiamente tal, ¿ya? Esto más parece un ayudamiento al mandante que una suma alzada, o sea, una suma alzada real, ¿no es cierto?, bien conceptualizada. El mandante no les puede eliminar partidas del contrato porque sí, o porque no las hagan. Si usted lo estudió, es parte del contrato, es parte del proyecto, lo valorizó y el mandante se lo aceptó en primera instancia, está obligado a pagar. Bien. Se exigirá detalle precio unitario, gastos generales y análisis precio unitario, tanto el contratista como el capitalado. Bueno, eso ya se sabe, ¿no es cierto? Pérdida de la incluida en precio unitario. Y no hay nada más nuevo aquí. La pérdida de los insumos está incluida en precio unitario y no como parte de la cubicación. Ya. Vamos a hacer una pausa aquí entonces. Vamos a como les digo, voy a poner en cámara. Vamos a hacer una pausa entonces, como les mencionaba. Son las 9:15, vamos a volver a las 21:30. ¿Bien? ¿Está claro? Sí, claro. Clarísimo. Ya, pues muy bien. Nos vemos entonces en 15 minutitos, ¿ya? Bien. Vamos a seguir entonces con lo que es la revisión de las bases de licitación. ¿Ok? Voy a proceder a apagar la cámara, ¿no es cierto? Para que no haya interferencia, ¿no es cierto?, en la transmisión del sonido, que a veces pasa. Bien. Y compartir.
Ahí estamos compartiendo ya. ¿Se ve? Sí, se ve, muy bien. Bueno, otro aspecto que estamos revisando en las bases, ¿no es cierto?, es el plazo del contrato. Ya vamos a ver posteriormente en detalle, ¿no es cierto?, lo que es el plazo de contrato. Ya dice aquí, el contratista deberá iniciar la obra el día de entrega de terreno informada por el mandante. Esto es sumamente importante porque, ¿no es cierto?, sucede a veces que la entrega de terreno no se produce tan formalmente como debiera, ¿ya? Si bien es cierto que las obras de licitación pública, ¿no es cierto?, tienen entregas formales de terreno, hay veces que el terreno no está en condiciones simplemente de entregarse. ¿Alguien puede dar algún ejemplo por qué a veces los terrenos no están en condiciones de entregarse? Cuando el permiso de edificación no está aprobado, por ejemplo. Ya, cuando el permiso de edificación no está aprobado, ¿no es cierto?, siempre y cuando la obtención del permiso sea responsabilidad del mandante, ¿ah? No siempre pasa así. Pero efectivamente, si el permiso no está aprobado y se dice que tiene que estar aprobado el permiso, no se puede comenzar las obras. Otra razón, por ejemplo, que el terreno no esté debidamente saneado, que todavía falten algunos trámites, ¿no es cierto?, en la inscripción del conservador de bienes raíces. En todo caso, eso se debiera ver justamente en el permiso de edificación. Si el permiso de edificación del terreno no está debidamente registrado en el conservador a nombre del dueño del proyecto, no se puede cursar el permiso. Porque hayan problemas de factibilidad, por ejemplo, de servicio. ¿Ya? O debidamente definitivo o simple y llanamente, ¿no es cierto?, porque hay condiciones que no permiten entregar el terreno. Si yo estoy haciendo, por ejemplo, una obra que es la continuación de otra obra, ya que tiene que terminarla otro contratista anteriormente, ¿no es cierto?, y ese contratista no ha terminado su obra, yo no puedo entrar a trabajar. Por ejemplo, no sé, me tocó una vez, por ejemplo, trabajar en Metro o analizar un proyecto que teníamos que hacer, la instalación de vías férreas para unas cocheras, ya, para unos talleres, unas maestranzas de Metro. Pero sin embargo, el ingreso a obra se atrasó muchísimo debido a que el mandante de las obras civiles no había terminado las obras civiles. Por lo tanto, no podíamos colocarlo, no había pistas sobre las cuales colocar los rieles, así de fácil. O sea, no estaba el terreno, no estaba nuestro frente de trabajo listo para entrega. ¿Ya? Eso generó un retraso en los tiempos, en el comienzo del proyecto, ¿no es cierto? Y justamente pudimos pelear un aumento de plazo en base a ese concepto, ya, a que la entrega de terreno no había podido formalizarse. Cuando pasan estas situaciones, ya cuando por culpa del mandante o por causa del mandante, ¿no es cierto?, no se puede entregar terreno, siempre la presión va a ser por poder comenzar los trabajos de alguna manera. ¿Ya? Y eso aquí la gente de terreno me va a entender justamente que la presión es poder comenzar de alguna manera, ¿no es cierto?, demostrar que se está tirando hormigón, se está excavando, hay máquina o se está haciendo algo. ¿Ya? ¿Ya? Siempre la presión por terreno, por administración de obra va a ser ejecutar. Entonces, hay que tener cuidado de no caer en esa trampa. Efectivamente, volviendo al ejemplo de Metro, ¿no es cierto?, hubo mucha presión por comenzar estas obras de talleres, pese a que todavía no estaban listas todas las pistas ni todas las obras civiles. Ya el contrato decía que nosotros teníamos que recibir todo el frente de trabajo de una sola vez, pero sin embargo el mandante empezó a presionar porque entráramos ingresáramos, ¿no es cierto?, en ciertos sectores parciales, entra en esta parte, pero en esta otra no te metáis, termina esta pista, pero esta otra pista déjasela al contratista que la está ejecutando, etcétera. Entonces siempre va a estar esa presión, ¿no es cierto?, por parte del mandante para que entremos a trabajar, pero ahí lo importante, ¿no es cierto?, es como oficina técnica o como administración de contrato,
dejar sumamente claro que eso no constituye una entrega de terreno. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que importa? Que el plazo no va a empezar a correr todavía. ¿Qué pasa si ustedes entran a trabajar, ¿no es cierto? Agachan el moño, entran a trabajar en las pistas en donde se pueda, ¿no es cierto? Por ejemplo, entran ahora en enero, febrero, pero la entrega de terreno formal finalmente ustedes pueden firmar el acta de entrega de terreno en abril. Y el plazo es de un año, por ejemplo. El contrato debiera terminar en abril del año siguiente, del 2024, un año después de la entrega de terreno. Pero sin embargo, cuando pase el tiempo, el mandante se va a acordar que ustedes estuvieron trabajando en enero y en febrero, por lo tanto, no deberán estar trabajando de enero y en febrero el próximo año, porque ya pasó más de un año. Y si no lo tienen claro, ¿no es cierto?, va a ser difícil demostrar que el proyecto, el plazo del proyecto comenzó en abril, que simplemente anteriormente ingresaron, pero ingresaron pero fuera del plazo de contrato, ingresaron sin que estuviera el acta de terreno probablemente entregada. ¿Ya? Aparte de este problema con los plazos, ¿no es cierto?, el acta de entrega de terreno tiene también otras formalidades que hacen que no sea conveniente entrar a trabajar sin el acta de entrega de terreno. Con el acta de entrega de terreno, ¿no es cierto?, ustedes comienzan a ser responsables de lo que está dentro del frente de trabajo, de lo que están ejecutando. Si todavía no se ha ido el contratista anterior, van a estar dos instancias responsables, lo cual siempre va a ser complicado y siempre va a generar problemas. Si llega a pasar algo, si se llega a robar algo, si llega a haber algún daño, bueno, ¿quién lo paga? ¿Quién estaba a cargo? ¿Quién revisaba? ¿Quién vigilaba? Entonces son preguntas que hay que hacerse. Y que si hay dos empresas a cargo, o sea, si hay dos empresas en el terreno trabajando simultáneamente en circunstancias que debiera trabajar solamente una, es complicado. ¿Ya? Entonces, ojo con el acta de entrega de terreno, respeto con el acta de entrega de terreno, ¿ya? Y simplemente, si pueden soportar la presión y no entrar mientras no esté el acta formal, va a ser el mandante el que va a tener la presión de formalizar rápidamente, no ustedes. ¿Ya? ¿Se entiende esto que acabo de explicar? ¿Les queda claro el concepto? Clarísimo, profe. Ok. Entonces, eso es relevante, acta de entrega de terreno, ¿cierto? El plazo total de obra será de 140 días corridos. ¿Por qué dicen ahí 40 días, 140 días corridos? ¿Qué quiere decir días corridos? ¿O cuáles son los días no corridos? ¿Mm? Que contemplan hasta el fin de semana, ¿no? Exactamente. Exactamente. Los fines de semana, ¿cierto? Los días corridos son días de lunes a domingo. ¿Cuál es lo contrario o el antónimo de días corridos? Días hábiles. Exactamente. Los días hábiles quiere decir que son solamente los días de lunes a viernes, no se cuentan los feriados. ¿Sí? Entonces, por eso este concepto aquí es súper claro y destacando, ¿no es cierto?, que el plazo total de obras serán 140 días corridos. ¿Ya? Día corrido es ciertamente más estricto para el contratista, porque el contratista no puede decir, oh, es que cayó este día, lo declararon feriado, así que no es parte del plazo. No, es parte del plazo igual nomás, 140 días corridos, o sea, de lunes a domingo, incluyendo festivos. Ya nuevamente, si el mandante pone que el 2 de enero es feriado y yo no sabía, chuta, lo siento mucho, es parte del plazo, ¿no? Un día menos de plazo. ¿Ya? Por lo general, la mayor parte de los contratos son en días corridos. Desde el momento que el mandante es quien define las bases y define los plazos, ¿no es cierto? El mandante va a tratar, ¿no es cierto?, de que si ponen días feriados más o días feriados menos, ese no sea problema de él, el problema sea suyo. Por lo tanto, le hace que sean días corridos. Y aquí reafirma lo que veníamos diciendo, todos los plazos se computarán a partir de la fecha de entrega de terreno.
O sea, si el mandante se demoró 3 meses en entregarle el terreno y usted empezó a trabajar antes, esos 3 meses no pueden ser considerados como parte del plazo. Y eso es importante que ustedes se lo recuerden al mandante. Si aceptaron entrar a trabajar antes de la entrega de terreno, digan al mandante, yo te acepto entrar a trabajar con todos los riesgos que significa, pero esto no va a ser parte del plazo. Finalmente, o sea, además en los plazos, ¿no es cierto? Se señala aquí los plazos consideran la recepción de obras civiles, revestimiento, sistema de alarma, electricidad, red de incendio, frío alimentario, instalaciones sanitarias, clima y extracción de aire. Todas las terminaciones correspondientes. Este detalle de actividades, obras civiles, por lo general se refiere, cuando hablamos de obras civiles en construcción, se refiere a lo que son las obras gruesas, ¿ya? A eso se refiere las obras civiles. ¿Alguien sabe lo que es la obra gruesa o alguien tiene dudas de lo que es la obra gruesa en un proyecto? ¿Mm? ¿No? ¿Sí? Bueno, lo voy a explicar brevemente, ¿no es cierto? Por lo general en un proyecto de edificación, ya la obra gruesa corresponde a la estructura resistente del proyecto. Corresponde a todas las obras que se hacen en un comienzo que determinan la estructura resistente de un proyecto. Así, por ejemplo, en un supermercado como este caso, la obra gruesa va a corresponder al movimiento de tierra, va a corresponder a la ejecución de fundaciones, ¿no es cierto?, a la estructura metálica resistente del proyecto, y también a la estructuración de tabiques y a lo que es la estructuración de la cubierta, ¿no es cierto?, de la techumbre y la cubierta. Después vienen los revestimientos, que son las terminaciones, que es como revisto, ¿no es cierto?, este esqueleto que ya hice en la obra gruesa, ¿no es cierto? Le voy a poner cierta fachada, le voy a poner pintura, le voy a poner vulcanita, baldosa de pavimento, un cielo falso o sin cielo falso, etcétera. Pintura. Eso se llama revestimientos o terminaciones. Entonces, recepción de obras civiles, revestimientos. Y posteriormente vienen todas las instalaciones. Todo lo que sale de a continuación de revestimientos son lo que llamamos, ¿no es cierto?, instalaciones. Alarma, red de incendio, frío, sanitarias, clima, extracción, etc. ¿Qué más dicen las bases? En caso que el contratista no dé cumplimiento, se le aplicarán las multas que presenten las bases administrativas especiales, ¿cierto? Y posteriormente habla de plazos parciales o hitos para la completa terminación. ¿Ya? Y a continuación nos da, ¿cierto?, una serie de... No están aquí los hitos. Bueno, los hitos los vamos a ver con más calma cuando veamos el capítulo de programación de obra, ¿ya? Otro análisis que se hace son las multas, ¿no es cierto? El incumplimiento del plazo total estará sujeto a una multa de 0,3% o un 3 por mil por cada día de atraso. El incumplimiento de plazos parciales, está sujeto a una multa de un 1 por mil. ¿Ya? El tope máximo de las multas será un 10%. Ahora, pregunto yo, si tenemos un incumplimiento de plazo sujeto a una multa de 3 por mil diario y el límite va a ser un 10%, ¿cuántos días me estoy atrasando ahí más o menos? Para que me hagan un total de multa de un 10%, ¿cuántos días me tengo que estar atrasando en el plazo total, por ejemplo? ¿Nadie se tira con un número? ¿Se entendió la 33 días. 23 días más o menos, ¿cierto? Justamente. Dentro de un plazo de 140 días, que es relativamente un plazo breve, ya 33 días es en realidad un atraso importante. Estamos hablando de cerca de un 20% más o menos, más de un 20%. Más o menos un 25%, son un cuarto de atraso. Por lo tanto,
ya es un atraso considerable. Si usted lleva a un supermercado un atraso de 33 días, básicamente ya está prácticamente en condiciones de que le liquiden el contrato o le rescindan el contrato, ¿ya? Después, ¿qué más habla de las multas? Horario y días de trabajo serán autorizados, otros entes públicos, el contratista deberá considerar los recursos para cumplir los plazos solicitados, considerando las limitaciones de horario y o de días señalados, ¿ya? Fíjense que esta cláusula es bien jodida, ¿eh? ¿Qué tal si ustedes hubieran licitado esto y hubiera venido la pandemia, COVID y les cierran las obras? El mandante perfectamente podría haber dicho, no, mis 140 días usted me lo respeta. No, pero es que me cerraron la obra. Sí, pero usted tiene que considerar los recursos necesarios para cumplir los plazos solicitados. Eso dicen las bases. Punto. Pero eso es un evento de fuerza mayor, ¿o no? Sí, evidentemente, pero el mandante de primera le va a decir eso. Usted tiene un contrato que dice que deberá considerar recursos necesarios para cumplir los plazos solicitados. Ya, si usted tiene el conocimiento, ¿no es cierto?, para decir que esto es fuerza mayor, claro, le va a reclamar que es fuerza mayor. Pero el mandante de entradita es difícil que le reconozca la fuerza mayor. Le va a tirar esa cláusula. ¿Mm? Bueno, posteriormente salen algunas multas, ¿no es cierto?, que son puntuales, que no son por porcentaje, no cumplimiento de normativas legales, ya, siendo causal de finiquito la acumulación de falta respecto a una cantidad superior a 5. Y abajo ahí ponen una ahí que justamente esa le da bastante poder a la ITO. ¿Alguien sabe lo que significa la ITO? Sí, multa por incumplimiento de instrucciones impartidas por la ITO. ¿Mm? ¿Alguien que sabe lo que significa la ITO, ITO? Inspección técnica de obra. Inspección técnica de obra. Justamente. ¿Qué hace la ITO? ¿Qué parte de la obra es la ITO? ¿Es parte del mandante? ¿Es parte del contratista? ¿Dónde es? Es parte del Parte del mandante. mandante, ¿no? Mandante. Justamente, parte del mandante, ¿cierto? Es quien se encarga de gestionar que todo se cumpla según las bases técnicas, planos, ¿cierto? Todo el método constructivo dado para el proyecto. Exactamente. Pero lo que hay que tener presente y súper claro es que quien contrata a la ITO es el mandante. ¿Mm? Por lo tanto, siempre la ITO va a tener un sesgo necesario respecto a lo que dice el mandante, a no ser que sea una empresa con mucha fama y prestigio, en cuyo caso va a ser bastante imparcial, ¿cierto? Sin embargo, la ITO es la representante del mandante. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón de ser de la ITO? Pues siempre han existido ITO, no necesariamente. ¿Por qué existe la ITO o la inspección técnica de obra? Simplemente porque el mandante o dueño del proyecto, ¿no es cierto?, muchas veces no tiene conocimiento de lo que es la construcción. Nuestros mandantes pueden ser, por ejemplo, organismos públicos, organismos privados, puede ser una municipalidad, ¿no es cierto? Puede ser un fondo de inversión, ¿no? Ahora, pregunto yo, si tenemos un incumplimiento de plazo sujeto a una multa de 3 por 1000 diarios y el límite va a ser un 10%, ¿cuántos días me estoy atrasando ahí más o menos? Para que me hagan un total de multa de un 10%, ¿cuántos días me tengo que estar atrasando en el plazo total, por ejemplo? ¿Nadie se tira con un número?
¿Se entendió? 33 días. 23 días más o menos, ¿cierto? Justamente. Dentro de un plazo de 140 días, que es relativamente un plazo breve, ya 33 días es en realidad un atraso importante. Estamos hablando de cerca de un 20% más o menos, más de un 20%. Más o menos un 25%, son un cuarto de atraso. Por lo tanto, ya es un atraso considerable. Si usted lleva a un supermercado un atraso de 33 días, básicamente ya está prácticamente en condiciones de que le liquiden el contrato o le rescindan el contrato, ¿ya? Después, ¿qué más habla de las multas? Horario y días de trabajo serán autorizados, otros entes públicos, el contratista deberá considerar los recursos para cumplir los plazos solicitados, considerando las limitaciones de horario y o de días señalados, ¿ya? Fíjense que esta cláusula es bien jodida, ¿eh? ¿Qué tal si ustedes hubieran licitado esto y hubiera venido la pandemia, COVID y les cierran las obras? El mandante perfectamente podría haber dicho, no, mis 140 días usted me lo respeta. No, pero es que me cerraron la obra. Sí, pero usted tiene que considerar los recursos necesarios para cumplir los plazos solicitados. Eso dicen las bases. Punto. Pero eso es un evento de fuerza mayor, ¿o no? Sí, evidentemente, pero el mandante de primera le va a decir eso. Usted tiene un contrato que dice que deberá considerar recursos necesarios para cumplir los plazos solicitados. Ya, si usted tiene el conocimiento, ¿no es cierto?, para decir que esto es fuerza mayor, claro, le va a reclamar que es fuerza mayor. Pero el mandante de entradita es difícil que le reconozca la fuerza mayor. Le va a tirar esa cláusula. ¿Mm? Bueno, posteriormente salen algunas multas, ¿no es cierto?, que son puntuales, que no son por porcentaje, no cumplimiento de normativas legales, ya, siendo causal de finiquito la acumulación de falta respecto a una cantidad superior a 5. Y abajo ahí ponen una ahí que justamente esa le da bastante poder a la ITO. ¿Alguien sabe lo que significa la ITO? Sí, multa por incumplimiento de instrucciones impartidas por la ITO. ¿Mm? ¿Alguien que sabe lo que significa la ITO, ITO? Inspección técnica de obra. Inspección técnica de obra. Justamente. ¿Qué hace la ITO? ¿Qué parte de la obra es la ITO? ¿Es parte del mandante? ¿Es parte del contratista? ¿Dónde es? Es parte del Parte del mandante. mandante, ¿no? Mandante. Justamente, parte del mandante, ¿cierto? Es quien se encarga de gestionar que todo se cumpla según las bases técnicas, planos, ¿cierto? Todo el método constructivo dado para el proyecto. Exactamente. Pero lo que hay que tener presente y súper claro es que quien contrata a la ITO es el mandante. ¿Mm? Por lo tanto, siempre la ITO va a tener un sesgo necesario respecto a lo que dice el mandante, a no ser que sea una empresa con mucha fama y prestigio, en cuyo caso va a ser bastante imparcial, ¿cierto? Sin embargo, la ITO es la representante del mandante. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón de ser de la ITO? Pues siempre han existido ITO, no necesariamente. ¿Por qué existe la ITO o la inspección técnica de obra? Simplemente porque el mandante o dueño del proyecto, ¿no es cierto?, muchas veces no tiene conocimiento de lo que es la construcción. Nuestros mandantes pueden ser, por ejemplo, organismos públicos, organismos privados, puede ser una municipalidad, ¿no es cierto? Puede ser un fondo de inversión, ¿no es cierto? Puede ser un conjunto de gente que tiene plata y conoce de plata y finanzas, pero no tiene idea de lo que es la construcción, ¿no es cierto? Entonces esta gente contrata un proyecto y contrata una inspección técnica que es justamente quien se verifica que se estén cumpliendo todos los aspectos de las bases en el contrato. Y también quien vaya viendo, ¿no es cierto?, los aspectos constructivos que van apareciendo en el contrato, ¿ya? La figura de la ITO en las obras públicas se conoce como IFO, Inspección Fiscal de Obra, ¿ya? O también tienen obras viales como una I y una V, Inspector Vial. También se conoce como IF, Inspector Fiscal, así a secas, ¿ya? Pero siempre, ¿no es cierto?, es una instancia que garantiza que el contrato se cumpla según lo indicado por las bases.
Ya hay cursos de hito también, ya en los que se ven diferentes aspectos contractuales. Y todo esto que estamos hablando de suma alzada, etcétera, se ven con mucho mayor detalle. Entonces, este señor Ito, ¿no es cierto?, está capacitado para dar ciertas instrucciones. Y como es necesario, nos interesa que este hito tenga cierto respeto y se le haga cierto caso, ¿no es cierto?, también pone unas multas por incumplimiento de instrucciones impartidas por la ISO. O sea, con eso ya empoderamos al hito, ¿no es cierto?, y hacemos que al contratista no le queden ganas de pasarlo a llevar o de contradecirlo o de no hacerle caso. ¿Qué más tenemos en la revisión de las bases? A ver. Modificaciones al monto del contrato. ¿Por qué sale modificación al monto del contrato ahí si no habíamos dicho que era una suma alzada, que en la suma alzada el monto del contrato no se modificaba? ¿Por qué está este capítulo aquí, modificación al monto del contrato entonces? Puede haber un aumento de hora, ¿no? Ya, pero ¿por qué deberían haber aumentos de horas? Si es una suma alzada, no se modifica el presupuesto. Usted se comprometió con precios, se comprometió con cantidades de obras para hacer ese supermercado y eso es lo que tiene que respetar. Pues no, por qué deberían haber modificaciones al monto del contrato? ¿De qué estamos hablando? ¿Hay alguien me puede Por, explicar? por el artículo anterior que decía que podía, que el mandante puede modificar los precios. Ya, pero nosotros vimos que en una suma alzada esa cláusula no debería estar. ¿Ya? Una cláusula que la puso el mandante, pero por lo general ¿Alguna modificación al proyecto? exacta, esa es la clave, ¿ya? Esa es la razón por la cual en una suma alzada el contrato puede cambiar, ¿ya? La única razón, habíamos dicho que un contrato de una suma alzada no cambia, habíamos dicho también que bajo ciertas circunstancias sí podía cambiar. Bueno, la circunstancia por la que puede cambiar el proyecto, o sea, el contrato, el monto del contrato, es que el proyecto cambie, ¿ya? Si usted adjudicó, por ejemplo, un supermercado de estructura metálica, y a poco andar el mandante le dice, oiga, no sabe que no lo vamos a hacer de estructura metálica, lo vamos a hacer de hormigón, usted no va a pretender que el precio sea exactamente el mismo, ¿cierto? O bueno, sí lo podría pretender, porque la estructura metálica es más cara, pero el mandante no le va a aguantar. En el fondo, ahí lo que se está configurando es una modificación de proyecto. En este caso es absolutamente obvio, pues cambia la estructura de acero por estructura de hormigón, es obvio que hay un cambio de proyecto. Sin embargo, a veces no es tan obvio que hay cambios de proyecto, ¿ya? Y es necesario que uno defienda y lo demuestre ante el mandante que ciertas decisiones que el mandante está tomando constituyen cambios de proyecto. ¿Ya? Esta justamente es un área bien entretenida dentro de lo que es la construcción del análisis contractual, ¿no es cierto? Que es que entender que a veces ciertas decisiones que toma el mandante o ciertas indicaciones constituyen cambios de proyecto. Y hay veces en que es muy difícil mostrar que hay cambios de proyecto. Ya, porque el mandante va a tratar de que usted no le modifique el proyecto. Y usted va a tratar muchas veces de demostrarle al mandante que el proyecto tal cual está o no se puede construir, ya, o va a ser dañino, ¿cierto? O está pasando a llevar algunas normas, por lo tanto no se puede hacer de esa manera. Pero lo que hay que tener claro es que en una suma alzada, la única posibilidad que tengo yo de modificar el presupuesto es que hay una modificación de proyecto. ¿Ya? Si a mí lo que me interesa es modificar el presupuesto del contrato, primero tengo que buscar la modificación de proyecto. ¿Está claro? ¿Mm? Sí, sí. Y hay empresas, ¿no es cierto?, que entran a licitaciones y entran a licitaciones justamente con la intención y con equipos de profesionales dedicados a buscar cambios de proyectos que se le puedan hacer. Ya, o sea, se especializan en eso, se adjudican contratos, ¿no es cierto? E incluso durante la época de licitación, ¿no es cierto?, los estudian con lupa, ven todos los problemas que pueden en el proyecto y una vez que se lo adjudican, empiezan a tirar. Oye, el transformador aquí no me da la potencia,
oye, tengo problemas con esta baldosa, oye, esto se aleja de la normativa, etcétera. Entonces, todos esos cambios de proyecto finalmente van llevando a modificaciones al monto del contrato. ¿Qué cosa regula la modificación al monto del contrato? Bueno, aquí me hace referencia a lo indicado en el artículo 34 de las bases generales. ¿Ya? Obras extraordinarias también, 34 de las bases generales. Después vamos a ver que las modificaciones al monto del contrato pueden ser de tres tipos. Pueden ser aumentos de obra, pueden ser disminuciones de obra o pueden ser obras extraordinarias. Ya, como les digo, posteriormente vamos a revisar eso en el capítulo de presupuesto. Además dice, el cálculo de los gastos generales no se deberá considerar el mismo porcentaje, sino uno calculado de acuerdo a lo realmente considerado en el periodo adicional de obra. Esa es una base de cálculo de los gastos generales, ¿ya? ¿Alguien sabe lo que son los gastos generales? ¿Los profesionales en directo? Justamente, son. Después lo vamos a ver más en detalle, pero básicamente son aquellos gastos que no pueden ser imputados a ninguna partida de obra en particular. ¿Ya? Usted los sacos de cemento, por ejemplo, se los puede imputar a la partida de hormigones. Lo que le cuesta a un carpintero de moldaje se lo puede imputar 100% a la partida de moldaje. Lo que le cuesta a un enferrador lo puede imputar a la partida de enferradores. Pero el supervisor general de obra, por ejemplo, no lo puede imputar a ninguna partida en particular, porque se reparte en todas las partidas. La grúa que usted contrata para levantar las cargas, ¿no es cierto?, también le va a servir para muchas partidas. El administrador de contrato, ustedes mismos como oficina técnica. No es que la oficina técnica solamente sirva para la partida de asfalto y se acaba, no, ¿no es cierto? Sirve para toda la obra. Por lo tanto, son generales, se reparten en todas las partidas de la obra y por eso se llaman gastos generales. Todos aquellos gastos que no pueden ser imputados a alguna partida de la obra son gastos generales, ¿ya? Sueldos de la supervisión, sueldos de los profesionales indirectos, la grúa, los camiones, la instalación de faena, de ahí lo vamos a revisar como. Consulta, ¿las bases pueden aparecer el tiempo que debe estar cada profesional? Sí, por supuesto, pero por lo general la base no va a detallar tanto el tiempo, sino que la base va a decir por todo el periodo de contrato o hasta la recepción parcial de obra. ¿Ya? Pero sí, o sea, lo que está haciendo ahí la base le está diciendo el tiempo que tiene que estar el profesional. ¿Ya? Oh, ya, ok, sí, sí. ¿Qué más dice? Bueno, y aquí tenemos el famoso artículo 34, ¿no es cierto? Las modificaciones al monto original del contrato. Nuevamente, el primer párrafo hace hincapié, ¿no es cierto?, un aspecto que nosotros ya sabemos porque lo vimos en el curso, tratándose de una obra contratada por el sistema de suma alzada, todas las construcciones e instalaciones se realizarán para cumplir con la finalidad y funcionalidad de la obra sin que ello dé lugar a aumento de precio. ¿Ya? ¿Aquí quiere decir esto, por ejemplo? Si ustedes cotizaron, por ejemplo, un panel frigorífico en el supermercado, ¿ya? Pero la instalación de ese panel frigorífico tiene que ser sí o sí sobre una estructura metálica, ustedes no le pueden decir al mandante, ay, pero es que la estructura metálica no estaba considerada en el precio del panel frigorífico. No, pues el mandante les va a decir, oiga, ¿cómo se le ocurre? Usted sabía que el panel frigorífico tiene que ir sobre una estructura metálica, y por lo tanto su precio tiene que considerar la estructura para que el panel se pueda instalar. De ahí el mandante le puede decir a usted, o si no, ¿cómo pensaba instalar ese panel frigorífico? Usted que sabe de construcción, que me estudió este propuesto, ¿cómo pensaba instalar ese panel frigorífico? ¿En el aire, flotando? ¿Ya? Eso quiere decir que las instalaciones se realizarán para cumplir con la finalidad y funcionalidad de obra. ¿Ya?
Entonces, a continuación, por lo tanto, quiere decir que esas cosas no se pueden tirar como modificación de contrato. Si durante la ejecución de las obras la mandante ordenara introducir en el proyecto modificaciones al mismo, ya que produzcan aumento, reducción y aún supresión de las cantidades de obra, modelo o marca de fábrica, éste estará obligado a ejecutarlas. ¿Ya? Eso es importante. Primero, nos dice el mandante, usted está obligado a ejecutar los cambios que yo le pida. ¿Ya? Pero eso no quiere decir que nosotros no podamos presupuestarlo. ¿Se entiende eso? O sea, está bien, estoy obligado, no puedo negarme a ejecutar ese trabajo. Pero ese trabajo yo se lo primero para que lo ejecute se lo tengo que presupuestar al mandante y el mandante me tiene que aprobar el precio y el plazo asociado. Entonces, ojo porque este párrafo, cuando trabajan a veces con mandantes que son fregados, a los mandantes les encanta tirar, ¿no es cierto?, encima de la mesa esta cuestión. Ya, por ejemplo, ¿no es cierto?, si el mandante quiere colocar dentro de este supermercado, no sé, pues tenía puertas de corredera manuales y ahora quiere puertas automáticas, por poner un ejemplo, ¿no es cierto? Eso claramente constituye una modificación de proyecto. Entonces el mandante aquí, si el mandante pretende pillarlo por sorpresa o pillarlo desprevenido, ¿no es cierto? Después puede indicarle, bueno, usted me tiene que modificar, modifíquemelo de una puerta automática, ¿no es cierto? Y hágamelo y no puede negarse a ejecutarlo. Y tiene toda la razón. O sea, nosotros no podemos decirle, no, no voy a ejecutar la puerta metálica, voy a ejecutar o sea, la puerta automática, voy a ejecutar la puerta manual. No, nosotros no estamos en condiciones de decir eso. Pero sí estamos en condiciones de decirle, muy bien, señor mandante, yo me obligo a ejecutarlo, pero primero me voy a obligar a presupuestarle esta modificación de proyecto y lo que sí, yo voy a esperar a que usted me apruebe esta modificación de proyecto en costo y en plazo. ¿Ya? ¿De qué quiere decir este párrafo? Que estamos obligados a hacerlo. Efectivamente, estoy obligado a presupuestarlo, estoy obligado a cotizar puerta automática, estoy obligado a presentarle a usted un presupuesto de puerta automática y estoy obligado a decirle, ¿cierto?, y a presentarle un programa asociado a esto. Si la puerta automática demora 3 meses en traerse, ¿no es cierto?, y me queda un mes de aumento de plazo, yo le voy a tener que cobrar un aumento de plazo. ¿Ya? Entonces, ojo, que yo esté obligado a hacerlo no quiere decir que tenga que correr a hacerlo, no. Quiere decir que estoy obligado a presupuestarlo, pero también necesito esperar la aprobación del mandante antes de ejecutarlo. ¿Ya? Y aprovecho de dejarles tirar la idea. Esto lo vamos a ver con más calma cuando veamos el capítulo de presupuestos de obra. Pero aprovecho de dejarles tirar la idea. Los 15 minutos de fama que ustedes como contratista tienen, ¿no es cierto?, van justamente en el periodo que usted le presenta el presupuesto al mandante y el mandante se lo aprueba. ¿Bien? Todas estas obras que generan modificaciones de contrato, ¿no es cierto?, requieren que usted le presupueste al mandante y que el mandante se lo apruebe. Y sobre todo, y muy importante, que usted no haga nada antes que el mandante no se lo apruebe. Y realmente esa es la parte difícil. Ya no es difícil presupuestar un precio, no es difícil presentarle un precio al mandante. Lo difícil es la presión de aguantar, no ejecutar eso, ¿no es cierto?, hasta que el mandante no lo apruebe. ¿Ya? Y mucha que es difícil a veces eso. Ya el mandante exigir, no, hazlo, 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 hazlo. Y ahí ponerse como contratista y decirle, no lo voy a hacer hasta que me apruebe el precio del plazo, a veces se requieren agallas. ¿Ah? No es fácil y no cualquiera aguanta esa presión. ¿Ya? No sé si les ha pasado anteriormente o si se han puesto en situación de pelear con el mandante precio o presupuesto durante la ejecución, ¿no es cierto? Lo escucho. Eso pasa infinitas veces y
efectivamente hay que tomar el toro por la asta y ponerse pesado en ese momento y decir que no. Correcto. Porque una vez que usted ejecuta la actividad, ¿no es cierto?, no tiene ningún margen para conversar o para discutir o para negociar precios. Ya, si usted ejecutó esta puerta automática, ¿no es cierto?, y la instaló y le dice al mandante, oiga, ya lo ejecuté, pero esto le va a salir, no sé, por 5 millones de pesos más, el mandante le va a decir que no, pues esto no vale 5 millones, esto vale 2 millones, 3 millones. Finalmente el mandante le va a pagar lo que él quiera pagar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la puerta ya está hecha, está instalada. Usted no va a ir y se la va a sacar si no le gusta el precio. No va a ser así. Eso no va a pasar. Entonces, el único momento en que podemos negociar un precio es antes de ejecutar la obra y después que le presentamos el presupuesto al mandante. ¿Qué más dice? Por otro lado, la mandante podrá ejecutar aportes de materiales o partidas completas, las cuales se descontarán del presupuesto de acuerdo a los procedimientos descritos en base administrativa. Ya, este párrafo que hay aquí también es una frescura. Ya, si usted le están contratando un trabajo, el contrato por el alcance de todo ese trabajo. O sea, nuevamente esto tiene que ver con otro párrafo que salía antes de la suma alzada, pero la verdad que una suma alzada propiamente tal, estos párrafos que ponen a veces los abogados para asegurarse son auténticas frescuras, ¿no? Se pueden defender, ¿no es cierto?, diciendo que el contrato es de suma alzada, por lo tanto, ese concepto suma alzada entra en contraposición con este párrafo, y como tiene primero prioridad que suma alzada, ¿no es cierto?, ese párrafo puede quedar nulo. Pero bueno, eso ya más una discusión de tipo legal. A no ser que a usted le convenga. Y efectivamente, si usted le quita una partida que para usted es mal negocio, bienvenido sea, ojalá. Después dice, ningún trabajo ordenado por la ITO, personal de ALVE, autoridad o persona alguna, será reconocido como adicional, salvo que cuente con la debida orden de trabajo o solicitud de cambio debidamente firmada. O sea, más encima aquí en el último párrafo es lo que veníamos conversando, ¿no es cierto? Si no está la orden de trabajo por el cambio de proyecto firmada, no se ejecuta. Así de fácil. Sigamos revisando, ¿no es cierto?, formas de pago. Anticipo. Resulta que sí tenemos la posibilidad de gestionar un anticipo. ¡Qué maravilla! Podemos considerar un anticipo de un 20%. ¿No es cierto? Lo que sí nos dicen es que, ojo, yo le voy a pagar anticipo, pero previa entrega de la respectiva boleta de garantía. Es lo que les mencionaba, por lo general los anticipos tienen que estar garantizados, ¿ya? De hecho, no conozco ningún contrato que solicite anticipo que no nos pidan garantizar el anticipo. Entonces, esto ya pasa más, ¿no es cierto?, por una capacidad financiera que ustedes tengan, ¿no?, o por la relación con el banco que como contratista tengan. Porque la verdad que si el banco, si me van a pasar, por ejemplo, una garantía de 100 millones de pesos y me piden garantizarla con una boleta bancaria, ¿no es cierto? El banco me va a decir, bueno, yo le hago la boleta por 100 millones de pesos, pero usted tiene que tener 100 millones de pesos en la cuenta para que yo se la haga. Entonces uno piensa, bueno, y si tengo estos 100 millones de pesos en la cuenta, ¿para qué voy a pedir anticipo? ¿Ya? Entonces, muchas veces uno tiene que revisar ahí, ¿no es cierto?, que financieramente qué le conviene más por el concepto de pago de intereses o costos financieros. Ya, si finalmente el banco me lo negocia el anticipo, ¿no es cierto?, la boleta de garantía del anticipo por una línea de crédito, por ejemplo, que es una plata que el banco me podría prestar, caso que la llegara a necesitar, ya, y que los intereses de esa línea de crédito sean menores a los intereses que yo, o la plata que yo me voy a ahorrar por comprar los materiales anticipadamente, tal vez convenga. Tal vez convenga dejar esos 100 millones guardaditos en el banco para garantizar la plata y pedir el anticipo. ¿Ya? Entonces, hay que ir viendo ahí el tema, pero por lo general, como les digo, el anticipo no es que a ustedes le pase 100 millones de pesos contra nada, no, tiene que ser contra efectivamente alguna garantía.
lo cual es evidente, ¿no es cierto? Por mucho que usted esté contratado, no le van a pasar esa plata así como la que usted. Después nos hablan de los estados de pago, ¿ya? Pago del valor de la obra será por medio de estados de pago mensuales. Bien, esto quiere decir que de partida que no son quincenales, ¿no es cierto? Todos los meses vamos a recibir nuestro pago, lo cual es importante para que yo haga mi flujo financiero. Que todos los meses esto presentados por el contratista a la inspección el día 15 de cada mes, o sea, están cortando los días 15, de acuerdo al presupuesto detallado. Y ahí nos dicen todas las formalidades que requiero para presentar el estado de pago. ¿Cierto? Presentaremos a la ITO un borrador de estado de pago una vez que se acuerden los avances, ya esto, porque esto lo revisa la ITO. La ITO le va a decir, oiga, ¿y cómo me estás cobrando, por ejemplo, todas las puertas si no están instaladas todas las puertas? ¿Por qué me están cobrando las ventanas si las ventanas no han llegado? O, oye, no me puedes cobrar esta partida porque esta partida yo te la objeté, te hice una no conformidad. Entonces, finalmente pasa por la inspección de la ITO y la ITO va fijando finalmente los avances que se van a cobrar. Por otro lado, la idea es que esa revisión se haga en conjunto con alguien del contratista, porque le voy a llevar la contra al ITO. Ya aquí el ideal, ¿no es cierto?, es que se junte un representante del contratista, que adivinen qué profesional va a ser, oficina técnica, ¿no es cierto?, con el inspector técnico de obra. Por lo tanto, es importante que la oficina técnica prepare el estado de pago. A ustedes, el ideal es que ustedes preparen el estado de pago, no el jefe de terreno, no el administrador de obra, porque ustedes van a tener que ir a defenderlo. ¿Ya? Entonces a usted el hito le va a decir, oye, ¿por qué me está cobrando todas las ventanas si no están las ventanas instaladas? Entonces usted le va a decir, no, pero mira, llegaron las ventanas, eh, ¿no es cierto? Llegaron, están en obra, págame por lo menos una parte. Sí, no, pero en el fondo ustedes tienen que tener absolutamente claro qué es lo que están cobrando, ¿no es cierto? Y por qué creen que tienen derecho a cobrarla. ¿Ya? Entonces, una vez acordados los avances, el contratista presentará su estado de pago por libro de obra. Este debe traer un certificado de las imposiciones pagadas, formulario de pago de imposiciones, lo llamado el F30, F31, ¿no es cierto? Posteriormente a la aprobación, si no me diera estado de pago, la aprobación por escrito de la mandante, sin cuyo trámite no se podrá proceder a emitir la factura. Por lo general, ahí el mandante confía bastante en la ITO, en la inspección técnica de obra, ¿ya? Sí. Es lo que suele pasar. ¿Ya? Después se pagará cada una de las partidas de acuerdo al avance físico, una vez recibidas conforme las actividades por la ITO. Los gastos generales y utilidades se pagarán de acuerdo al porcentaje de avance real de la obra. Eso es bastante común, ¿no es cierto? Si la obra lleva un 20% de avance físico, se paga un 20% de gastos generales y un 20% de utilidades. Es bastante común, pero no quiere decir que sea la única manera, ¿ya? Muchas veces las utilidades se pagan por porcentaje, pero los gastos generales se pagan a veces por cierta cantidad fija mensual. Después, anexado cada estado de pago, el contratista incorporará el croquis de avance y parcial de las partes. La ITO dispondrá de 7 días para revisar presentación de estado de pago. ¿Ya? En el fondo son formalidades que se requieren para proceder al pago de las partidas. ¿Bien? Llegado a esta instancia, es bueno preguntar al mandante, ¿no es cierto?, cuánto se demora en el pago una vez emitida la factura. ¿Ya? Porque por lo general estas bases, ¿no es cierto?, consideran que el proceso de estado de pago termina cuando usted como contratista emite la factura. Pero hay veces que usted como contratista no le interesa la verdad cuando emite la factura, sino cuando se la van a pagar. ¿Ya? Entonces, sería importante conocer eso, ¿no es cierto? Conocer los tiempos que se toma el MOB a veces para pagar la factura, cosa de tenerlo presente en la obra, ¿ya? Y es un tema no menor, porque finalmente eso le va dando a usted cuánto flujo de caja va a necesitar en la obra para poder sortear los gastos. O sea, si usted le están pagando factura 90 días, quiere decir que recién a los 3 meses de presentado el primer estado de pago le van a pagar. Por lo tanto, va a tener que solventar la obra con un desfase de 3 meses.
¿Ya? Y ahí viene, ¿no es cierto?, la importancia del flujo financiero, que le va a decir a usted más o menos cuánta plata se va a gastar mes a mes. Entonces, ese análisis es importante muchas veces hacerlo antes de tirarse a construir. ¿Ya? Vamos a revisar un poquito más en detalle los aspectos del estado de pago cuando lleguemos a la clase, ¿no es cierto?, de lo que es presupuesto de hora, etcétera, ¿ya? Pero por mientras, ¿alguien tiene alguna duda respecto a estado de pago? ¿No? Bien. Por ahora no, me dice Miguel. Ok. Los plazos serán revisables siempre y cuando acepten en algún sentido la ruta crítica. Ya, ruta crítica es un concepto que se ve en programación. Nosotros lo vamos a estudiar, ¿no es cierto?, en el capítulo de programación. Pero básicamente la ruta crítica son aquellas actividades que si se atrasan, atrasan la obra. ¿Ya? Por poner un ejemplo, no sé, la colocación de señalética tal vez no sea tan crítica. Ya yo la puedo colocar, ¿no es cierto?, en cierto momento de la obra, o puedo trazar un día o dos, pero no va a pasar nada. En cambio, la colocación de estructura metálica sí es una tarea crítica, porque dependen muchas otras partidas de la estructura metálica. Después tenemos revisión de las bases, ¿no es cierto? Hablan de la OT, órdenes de trabajo y solicitudes de cambio. ¿Se acuerdan lo que mencionábamos anteriormente, ¿no es cierto? Y aquí me dan varias reglas, ¿no es cierto?, respecto a eso. Entonces yo tengo que tener súper claro qué me va a pasar con los aumentos de obra o disminuciones de obra. ¿Qué más? Orden de prelación. ¿Alguien sabe lo que es la prelación? Yo no. ¿No? Ya, bueno, ¿Qué documento manda sobre otro? exactamente. Vamos a explicar aquí brevemente lo que es la prelación. Ya se supone que en un mundo ideal, ¿no es cierto? Un mundo ideal en el que todas las partes están perfectamente coordinadas, ¿no es cierto? La información llega de manera inmediata a todos los implicados, ¿no es cierto? En un mundo ideal, todos los documentos de un proyecto conversan entre ellos y son armónicos y no se contradicen para nada. ¿Ya? Eso es lo que pasa en un mundo ideal. Sin embargo, en un mundo real, ya la preparación de un proyecto pasa por muchas manos. Pasa por el arquitecto, pasa por el calculista, ¿no es cierto? Pasa por los proyectistas de diseño, que son proyectistas de diseño por separado. Uno es proyectista de diseño de clima, otro de sanitario, otro eléctrico, otro de gases clínicos, etcétera. Y no solamente pasa por muchos diseñadores, sino que tiene muchas iteraciones, ¿ya? Puede pasar una vez por todos, pero finalmente el arquitecto se le ocurre que falta algo y vuelta a cambiarlo y todos tienen que revisarlo, ¿no es cierto? Y ver si afecta a sus proyectos, etcétera. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, puede que estén diseñando una obra hospitalaria, ¿no es cierto? Que tengan todo diseñado, que el mandante de repente diga, oiga, no, pero ¿sabe qué? Aquí el porcentaje de caudal medio probable del agua tiene que ser mayor. Entonces eso le obliga a usted, ¿no es cierto?, a revisar todas las cañerías de agua, el estanque de agua, las bombas de agua, la red de agua potable, ¿no es cierto?, que las tuberías funcionen. Si tiene que aumentar las tuberías, tiene que entrar a ver si los chats de arquitectura le caben las nuevas tuberías, si el aumento del tamaño del estanque de agua no le está comiendo algún estacionamiento. O sea, los proyectos pasan por múltiples iteraciones. Ya hay veces que usted está diseñando un proyecto, por ejemplo, con un cierto sistema de calefacción, y el mandante de repente le dice, oiga, no, cámbiame todo el sistema de calefacción, voy a ocupar este otro nuevo. Y tiene que volver a diseñar toda esa parte. Entonces es muy probable que ocurran descoordinaciones de los proyectos. ¿Ya? ¿No es cierto? Hay ciertas culturas, como en Estados Unidos, Alemania, Europa,
en la que el diseño de un proyecto se demora años, de años, de años. Pero finalmente el proyecto que sale está muy bien coordinado. ¿Ya? Y finalmente tiene claridad, ¿no es cierto?, hasta el último clavo o el último tornillo que le va a poner al proyecto. Lamentablemente en Chile en realidad no es tan así. Los proyectos se hacen, primero, por lo general se copian de proyectos anteriores y se van adecuando. Segundo, se hacen con poco tiempo. Tercero, se hacen con poca coordinación. Ya hoy en día el uso de herramientas como BIM, modelos federados, permite eliminar un poquito eso. Pero lo más probable, ¿no es cierto?, que todos los documentos del proyecto hayan algunos que tengan ciertas contradicciones. ¿Ya? Que por ejemplo, arquitectura diga una cosa y cálculo diga otra cosa. Que clima diga una cosa, electricidad diga otra cosa. Lamentablemente son lugares bastante comunes en lo que es la construcción. ¿Ya? Entonces, es necesario que haya una prioridad, que uno diga, bueno, si los planos dicen una cosa, pero las especificaciones técnicas dicen otra cosa, ¿cuál es el que manda? ¿Cuál tiene la prioridad aquí? ¿Cierto? Y justamente esa relación de prioridades se llama prelación. ¿Ya? La prelación es justamente tomar todos los documentos que forman un proyecto y decir, este manda sobre este manda sobre este otro y este manda sobre este otro. ¿Ya? Eso es lo que es la prelación. Como les vuelvo a repetir, en un mundo ideal no debería ser necesario porque todos los proyectos conversan entre sí y no se superponen ni se contradicen. Pero lamentablemente en el mundo real va a ser muy probable que tengamos contradicciones. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, dice, solo a falta de disposiciones expresas, regirá el siguiente orden de prelación. ¿Ya? Para la interpretación de términos contractuales y de sus anexos, se recurrirá en primer término al texto del contrato, de los convenios suplementarios, solo a falta de disposición, regirá el siguiente orden de prelación. Primero serie pregunta y respuesta, después las bases especiales, después las bases generales, después los planos, las CT particulares, las CT generales, la oferta del contratista y la restante documentación contractual. En ese orden, ¿no es cierto?, se rige. ¿Ya? O sea, no importa que, no sé, porque las especificaciones técnicas y los planos digan que son 100 ventanas. Si en la serie de preguntas y respuestas, ¿no es cierto?, el mandante